Romanos 3 y 23, Efesios 2, 8, Efesios 2, 1, el pecado lleva la separación entre nosotros y Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. 23 Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6 y 23. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Efesios 2, 8. 1 Y te hizo vivo, estando muerto en delitos y pecados. Efesios 2, 1. Queridos hermanos en Cristo, con gran alegría estamos estudiando la palabra de Dios. Junto con ustedes en presencia del Creador del cielo y la tierra, en presencia del Señor Jesucristo y en presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado es una palabra nueva, no existía. Llegó a existir después de que el hombre cayó en pecado. Hasta entonces, nadie había pecado, todos vivían en armonía. Y la palabra pecado no existía. ¿Por qué decimos que es una palabra nueva? Siendo que es parte del comienzo de la civilización humana. ¿En relación a qué? ¿Es entonces nuevo? Si vamos a hacer un análisis en una eternidad de que no hubo comienzo, no hay manera de medir el tiempo antes de la civilización humana. Solo sabemos que es una eternidad, teniendo en cuenta dónde puede llegar nuestra mente en relación con el tiempo, podemos comprender que antes del pecado hay miles de millones y miles de millones de años luz. Y ese pecado comenzó con la civilización humana y tiene poco más de 6.000 años. Entonces, 6.000 años antes de los millones de años luz, se vuelve nuevo. Entendemos que el pecado es algo nuevo y que causó un gran accidente en la historia del universo. El pecado cambió la ruta, todo estaba dirigido a la armonía, a la vida eterna. El pecado cambió la dirección, la muerte vino, la muerte eterna. ¿Cuál es el efecto del pecado? El pecado causa la separación entre el hombre y Dios. Entre las personas que conviven, con un grado de parentesco cercano. Lo normal es amarse y tener un sentimiento de placer, uno con la presencia del otro. Tanto en familiares como entre cónyuges, es un placer para el padre estar en la presencia del hijo, y hay un placer en el niño, en la presencia del padre. Existe el placer del novio en presencia de la novia, y hay placer de la novia en presencia del novio. Sin embargo, las separaciones son comunes. ¿Qué causa la separación entre los humanos? Por lo general, lo que causa las separaciones entre las personas son las actitudes incoherentes, y las actitudes que atacan al otro, y las actitudes que causan sufrimiento y daño al otro. Decimos que estas actitudes ofenden a una de las partes cuando llega a la conclusión de que ya no es posible vivir juntos porque la ofensa fue muy grande. La ofensa es tan grande que mata al amor. Y cuando el amor muere, nace otro sentimiento, al que llamamos odio. Estamos haciendo un análisis de las formas de las relaciones interpersonales, para aclarar lo que el pecado ha causado entre el hombre y Dios. La palabra de Dios dijo que, estamos muertos, en nuestras ofensas. 1 Y te hizo vivir, estando muerto en delitos y pecados, Efesios 2, 1. ¿Cuál es la ofensa que el hombre hizo a Dios? El hombre ofendió a Dios cuando dejó de escuchar las instrucciones de Dios, y comenzó a escuchar las instrucciones de Lucifer. El hombre con esta actitud trajo una ofensa sin precedentes. Podemos decir que el hombre traicionó a su creador, intercambiándolo por Lucifer. Nosotros, cuando alguien nos reemplaza con otra persona, ya sea por amistad o matrimonio, también nos caracteriza como delito grave. Y se vuelve tan serio que ya no permite la convivencia mutua, el amor muere y el odio nace. Y el odio crece. Queridos hermanos, nuestro estudio de hoy es una reflexión, estamos al final del año. Necesitamos reflexionar, lo que tiene valor y lo que no tiene valor, lo que construye y lo que destruye. El Espíritu Santo nos está revelando que con la entrada del pecado en el planeta Tierra, el hombre permitió a Lucifer ser el gobernante de este planeta. Y con el permiso del hombre, Lucifer creó su reino aquí. Para entender esto, leamos en Romanos 3 y 23, 3. Aquí en este texto, aclara por qué el hombre se ha separado de Dios. Con este pecado que a nuestros ojos fue una gran ofensa para Dios, porque hemos reemplazado al Creador de cielo y tierra por él. Cruel Lucifer, porque dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 6 y 23 continúa clarificando esta separación del hombre y de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor, Romanos 6 y 23. El efecto del pecado llevó a la muerte, pero Dios en su conocimiento, en su misericordia, envió a su Hijo, para hacer una reconciliación entre nosotros y a Dios. Para que se lleve a cabo esta reconciliación, es necesario que el hombre prive a Lucifer de su vida y elija a Dios nuevamente como su consejero. Y nuevamente elegimos pertenecer al reino de Dios.